Muy buenas chicos y chicas y bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal. Para todos aquellos que lleguéis nuevos me presento, soy Mustancillo, divulgador especializado en manga y os doy la bienvenida. Bueno, os doy la bienvenida al primer manga de la editorial Héroes de Papel que ha pasado pues a formar parte de mi colección. Y ese manga se trata de Ryuko, un manga a cargo de Eldo Yoshimizu. Una serie compuesta por 2 tomos, os tengo en mi mano el segundo tomo porque me gusta mucho más la portada que la del tomo 1, ya lo estáis viendo. O sea, yo creo que la portada del tomo 2 es mucho mejor. Bueno, Ryuko, este manga compuesto por 2 tomos ha sido toda una sorpresa. Es decir, yo era una licencia que me llamó la atención cuando la anunció Héroes de Papel. Y sabía que me iba a gustar, porque me evocaba a un tipo de cine que a mí me gusta mucho. Ya hablaré de eso ahora en breves, pero antes me gustaría decir, pues bueno, a modo de introducción, en qué consiste este manga. Bueno, según el propio autor, en un vídeo que hizo para la editorial, para Héroes de Papel, este manga, Ryuko, trata 2 temas principalmente. El primero de ellos es que del mismo modo que el bien y el mal forman parte de la misma moneda, vamos, son las 2 caras de la misma moneda, lo mismo sucede pues con la justicia y con el mal. Y eso me parece a mí algo muy interesante que deja bastante claro el tono que va a tener la obra. El segundo tema que trata esta obra, en palabras del propio autor, vamos, es la relación entre hija y padre. Por un lado tenemos a la protagonista, a Ryuko, que bueno, su padre pues es un yakuza y esta le mata porque siente que su padre pues ha obrado de forma contraria a como la educó a ella. De una forma contraria pues a sus principios de yakuza. Y eso es algo que la joven Ryuko pues no tolera y termina asesinando a su padre. Y luego por otro lado tenemos a otro personaje, la nieta, vamos, del mafioso, del anciano que controla las triadas chinas en Yokohama, que bueno, también tiene una relación con el padre bastante peculiar, porque el padre, pues a diferencia del abuelo, no quiere que esté metida dentro de ese submundo. Y es que este es un manga que es, vamos, sobre mafias chinas, sobre la yakuza. Un manga muy interesante también porque aborda las capas grises del capitalismo, como en algunas regiones del mundo, como por ejemplo Afganistán, es donde pone el foco de atención el autor. Se suceden auténticas barbaries y todo pues es un poco consecuencia de esto, del mundo en que vivimos, de la sociedad en la que vivimos cómodamente. O sea, tenemos un manga con personajes muy ambiguos, no hay personajes buenos, malos, cada uno obra en función de sus intereses, de su propia filosofía, y luego pues tenemos a la protagonista del manga, Ryuko, que está dispuesta a romper pues con esa espiral de odio. Es un manga que me ha gustado mucho porque, como iba a comentar antes, me ha recordado mucho a un tipo de cine que ya no se hace hoy en día. Para empezar, bueno, me ha recordado mucho, esto ya a nivel estético sobre todo, a estas películas que se hicieron en Japón en los años 70, siendo la más representativa de todas ellas esta que sostengo, Female Prisoner Scorpion, y también a películas como Lady Snowblood, es decir, al Pinkueiga, ¿sabéis? Bueno, esto para quien no lo sepa, lo más seguro es que no, porque es un subgénero de cine que ha caído en el olvido. Puedo decir que eran películas con mucha acción, con mucha violencia y también con mucho erotismo. Y bueno, películas como esta, como Lady Snowblood, que es la adaptación del manga de Kazuo Koike, pues inspiraron a Quentin Tarantino a la hora de hacer Kill Bill. Así que si os gustan películas como Kill Bill o bien clásicos del cine de acción de los 80, como las películas de John Woo, las películas de acción de este director, que no os quepa duda, vamos. Sé que Ryuko
os va a encantar, porque vamos, es un manga que la estética que tiene, lo que es la ambientación, mejor dicho, es puro cine de acción de los años 70 y 80 y también principios de los 90. Es una obra reciente, no tiene muchos años, pero a pesar de esto, a pesar de estar viendo tecnología actual, vehículos actuales, etcétera, tú la sientes como una obra que tiene ese toque que caracterizaba ese tipo de películas de los años 70. A mí me ha gustado mucho por eso, pero también me ha gustado mucho por el arte de Endo Yoshimitsu. Yo creo que eso es lo que más me ha gustado de este manga. Es un autor, Endo Yoshimitsu, bastante curioso, porque es que nació en 1965, estudió escultura en la Universidad de Artes de Tokio, y bueno, sus trabajos, sus obras de arte, vamos, sus esculturas, pues no solo han sido expuestas en lugares públicos, sino que también pues forman parte de las esculturas más importantes de Japón. Luego es un autor que ha tenido residencia artística en países como, aparte de Japón, donde nació, se crió y estudió, en Estados Unidos, Francia o Italia. Y claro, eso me lleva a otra cosa, que es que yo esto lo hago siempre antes de hacer una reseña, investigo a ver dónde se publicó el manga que voy a reseñar. Y claro, en el caso de Ryuko, pues yo me percaté de que en My Anime List, que es a donde acudo para documentarme en ese aspecto, pues no había ficha de este manga. Digo yo, qué raro, ¿por qué? Y empecé a indagar y vi que es que este manga fue autoeditado por Endo Yoshimitsu, quien pues después de haber cosechado una carrera artística dentro de lo que es la escultura bastante fructífera, decidió dedicarse al manga. Bueno, pues Endo Yoshimitsu decidió pues esto, meterse en el manga y con Ryuko, su primera obra, autoeditarla. La autoeditó en Europa y luego llegó a Estados Unidos y a Japón. O sea, tenemos podríamos decirlo así, un cómic europeo con fuertes influencias del Gekiga, del manga para adultos de los años 70, que bueno, que se publicó en Europa, luego dio el salto a otros países occidentales como Estados Unidos y posteriormente pues a Japón. O sea, bastante curioso, bastante curioso. Y es un manga que tiene muchas influencias, y es una obra que tú sientes muy de autor, o sea, sientes como este autor está muy centrado en jugar con lo que es los objetos y el espacio, cómo compone las viñetas, el arte narrativo, y a pesar de sentir eso, de que estás ante una obra muy de autor, ante un estilo muy sucio de dibujo y muy característico suyo, al mismo tiempo sientes la influencia de muchos otros artistas. Eso ya es algo en lo que ahondaré de forma más detallada y clara en la segunda parte del vídeo, donde, bueno, pues también os voy a explicar de qué va esta obra, de qué va la trama, lo que es la premisa argumental, etcétera. Así que nada, después de esta introducción, vamos allá con la segunda parte del vídeo. Venga, vamos allá. Bueno, pues comenzamos con la segunda parte de la reseña de Ryuko. Como podéis ver, bueno, pues este manga, compuesto por 2 tomos, ha sido editado por Héroes de Papel en formato tapa dura, ¿veis? ¿Lo estáis viendo? Formato tapa dura, o sea, una edición como las que se hacen en Estados Unidos cuando hablamos de ediciones deluxe. Y bueno, a continuación pues os voy a explicar de qué va pues lo que es la premisa argumental. Vaya por delante que a mí al principio este manga me costó conectar con él, porque es un manga, ya digo, muy de autor y por ende es un manga con un estilo muy personal, muchísimo. Y como suele suceder con este tipo de obras, a veces todo es cosa de conectar con ese estilo del autor, pero en cuanto conectas, ya os digo yo que os sentiréis, vamos, enganchados. A mí me ha parecido una experiencia leer este manga, no tanto por la historia, porque la historia, pues bueno, más allá de los temas que quería abordar el autor, pues hay muchos tópicos del cine de acción de los
70 y 80. O sea, solo hay que ver cómo comienza la obra, con un intercambio aquí, produciéndose en lo que es el mundo de la mafia, ¿no? Y bueno, más allá de eso, más allá de esos tópicos, pues lo que me ha fascinado es el arte. O sea, ya lo estáis viendo que es algo curioso, ¿verdad? Llama la atención, pero sobre todo lo que más me ha gustado es cómo el autor juega con esto, con lo que es el espacio, con cómo dibuja los personajes en las viñetas. Pero bueno, no adelantemos acontecimientos, más adelante hablaré del arte. La historia comienza en esto, en un reino de Oriente Medio llamado Forosia, un lugar situado pues a orillas del Mar Negro. Qué bueno que se produjo un golpe de estado y bueno, aquí acuden estos señores que le dicen a Ryuko que ya no pueden contener el ataque del ejército rebelde y que quieren que sobreviva pues la hija del rey de esto, de ese reino, antes de que los rebeldes pues tomen el control. Y Ryuko acepta. Ryuko pues acepta a esto, a hacerse cargo de esta niña, de este bebé, a escondidas de su padre, para criarla. Y bueno, 18 años después, bueno, pues vemos a esta chica que ya, pues bueno, ha crecido, ya es toda una mujer. Y también vemos a este otro personaje llamado Sasori, en honor a la protagonista de Female Prisoner Scorpion, que se llamaba así, Sasori. Ya dije, vamos, esa comparación que hice no estaba fuera de lugar ni mucho menos. Y bueno, vemos que se produce, pues bueno, están intentando hacerse con el dinero que transporta un tren. El primer tomo es algo confuso al principio, es algo confuso. Uno no sabe muy bien qué es cada personaje, cuál es el lugar de cada personaje, qué rol es el de cada personaje. Pero poco a poco uno va situándose. Tenemos a Ryuko, que es la hija de un importante yakuza. Y Ryuko mató a su padre, a ese importante yakuza. Le mató Ryuko siendo una niña. Luego tenemos a esas dos chicas que trabajan para Ryuko, que ya habéis visto. La del sombrero y la otra, Sasori. Y Ryuko se encuentra en ese país de Oriente Medio con el objetivo de esto, de enfrentarse al líder al líder rebelde que gobierna ese lugar. Y bueno, ya nada más empezar el manga ya lo estáis viendo ahora mismo en pantalla, hay altas dosis de acción. O sea, el manga al principio es un poco confuso por eso, porque nada más empezar hay acción a raudales. Además, fijaos cómo experimenta el autor, cómo usa aquí las onomatopeyas, ¿veis? Y me gusta mucho cómo el autor refleja lo que es la acción, el caos del momento, en viñetas, en dobles páginas como esta. Al principio es un poco difícil de seguir la narrativa entre viñeta y viñeta, pero en cuanto te acostumbras, es una gozada. En cuanto te acostumbras, es una gozada. Cómo el autor usa el formato cómic, ya no solo para experimentar con este formato, sino para hacer sentir al lector de una forma con la que no podría sentirse, habiendo contado la historia, sirviéndose de otro medio, es algo admirable, algo realmente admirable. Cómo este autor, Eldo Yoshimizu, usa el formato cómic para eso, para expresarse. Y eso hace que, ya digo, que esta obra sea en ese sentido a nivel narrativo y a nivel artístico toda una experiencia. Y es muy curioso cómo dibuja este autor y las diversas influencias que tiene. Porque hay influencias de diversos mangaka. O sea, hay veces que yo, viendo a las chicas a las que dibuja, me sentía como si estuviera ante una ilustración de Leiji Matsumoto o de su esposa, de Miyako Maki. Yo al ver a Ryuko pensaba, madre mía, parece un personaje de Leiji Matsumoto. Pero también viendo a las compañeras de Ryuko y tal, pensaba en esto, en autores como Kiya Asamiya, un autor que fue bastante famoso en los 90. Y también viendo a estos personajes en otras viñetas y tal,
Pues pensaba esto, en autores, en autoras como Ryoko Ikeda, por la forma en que dibuja las caras, los rostros, las expresiones. Por otro lado, a los personajes masculinos les dibuja de una forma muy detallada. Les dibuja de una forma muy detallada. Ya lo estáis viendo aquí, cómo dibuja los rostros de los hombres, ¿veis? Aquí no tanto, no se aprecia tanto, pero ya lo veréis en el segundo tomo. O por ejemplo aquí, al final creo, cómo dibuja algunos personajes. Les dibuja con unos rostros, ¿veis? Muy detallados, ¿lo estáis viendo? ¿Veis cómo les dibuja? Y bueno, después de que Ryuko pues se haya despachado al líder de ese país, al líder que encabezaba esa rebelión que se produjo 18 años atrás en ese lugar, este le comenta que su madre, la madre de Ryuko, sigue viva. Y es algo que a Ryuko le sorprende, porque ella pensaba que su madre estaba muerta. Y es lo que dice ella: entonces mi padre no dejó a mi madre a su suerte, no era ni un esclavo del dinero ni desatendió su deber hacia Jibril. Y ya veis cómo experimenta el autor para reflejar sentimientos, para reflejar, ¿veis? Cómo se siente la protagonista, cómo experimenta, cómo dibuja aquí en su cabello esta serie de efectos, esas ilustraciones. ¿Habéis visto? El resonar de una bala, la desesperación que le ha llevado a esto, a apretar el gatillo. Y ya digo, es un manga que narrativamente, o sea, yo solo os puedo decir que lo leáis, que lo probéis, porque es una experiencia. Y ya veis cómo usa las tintas, o sea, el dibujo, ya digo, es un dibujo sucio, muy sucio, ya lo estáis viendo. Por el uso de la tinta, por lo oscuro que es todo, ¿veis? Y muy experimental, y por momentos el arte es incluso abstracto. O sea, fijaos cómo refleja aquí la velocidad, con un arte... La velocidad de Ryuko viajando en moto, con un arte así como abstracto. A mí la verdad es que me ha parecido una auténtica pasada. A nivel visual esta obra es, la forma en la que este autor retrata, dibuja la violencia, es algo increíble. Cómo dibuja además una violencia muy estilizada. A mí la verdad es que es una obra que me ha encantado. O sea, fijaos, es algo... Visto así a simple vista puede parecer confuso, pero cuando estás ya metido en la lectura, enfrascado en la lectura, creedme que uno se acostumbra a la forma de narrar de este autor y disfruta mucho la obra. No tanto por lo que cuenta, porque es una sucesión... la obra, la historia se sustenta... la base argumental de la obra, pues... es una sucesión de tópicos de esto, del cine de yakuzas, de acción de los 70 y 80, pero cómo cuenta la historia, eso es lo increíble, eso es lo increíble. Y en el segundo tomo, que tengo aquí al lado, lo muestro aquí ahora mismo, en el segundo tomo, pues ya nos encontramos, al principio, la historia, uno ya se sitúa perfectamente, digamos que la historia tarda un poco en arrancar. La historia tarda un poco en arrancar, cómo Ryuko empieza a investigar sobre su pasado, cómo se da cuenta de que es la heredera de una importante familia mafiosa que tiene gran influencia en Asia. Y cómo entran en escena, pues esto, el gobierno de los Estados Unidos, antiguas figuras que fueron importantes en lo que fue pues la invasión soviética a Afganistán en los años 80. Y es un manga muy interesante por eso, por cómo trata, como decía en la primera parte del vídeo, las capas grises del capitalismo. Y bueno, lo que venía a enseñaros en el segundo tomo, se ve pues esto, como el autor, su estilo de dibujo no deja de mejorar. El primer tomo es, ya digo, al principio me costó conectar, pero ya hacia el final yo ya estaba enganchado. Y este tomo 2, que se tarda más en leer que el primero, es como que el autor se detiene más ya en ahondar en las personalidades de los personajes. Dura más y se disfruta más. Y que tiene escenas increíbles. Por ejemplo, aquí ya lo estáis viendo, ¿veis? A los hombres les dibuja de una forma
detallada y realista. Los rostros, ¿veis? Fijaos bien. Y luego a las mujeres les dibuja con este rostro. Un rostro que ya digo que evoca pues al arte de Leiji Matsumoto, de Miyako Maki, de Ryoko Ikeda, Kiya Samiya, etc. Y hay viñetas como esta que estáis viendo, de esta página, vamos. Son increíbles, son impresionantes. Cómo pasamos de esto, de la rabia, de la furia que puede sentir un personaje, a esto, a la tranquilidad que emana un templo japonés. Es increíble. Este personaje que vemos aquí, con una antifaz, esta chica de antifaz, es pues la nieta de este señor, que es el líder de las tríadas chinas. Que lo que están intentando hacer es hacerse con un objeto que quien lo porte, después de haber asesinado a su padre, heredará pues esto, el liderazgo de la familia mafiosa más importante de China. Y claro, ahí tenemos a Ryuko, que ella no quiere aceptar ese destino, es la heredera. Y luego por otro lado a la nieta del líder de la mafia china, que quiere que su nieta herede ese rol, ese papel, para así utilizarla y controlarla como si fuera una títere. Y es muy interesante cómo la obra va avanzando, va ahondando ya esto, ya no solo en el submundo que se halla, en ese mundo que habitamos, en esa sociedad en la que vivimos, en ese submundo criminal, sino también cómo la obra ahonda pues esto, en las personalidades de los personajes. Es algo que me gustó mucho. Y ya estáis viendo, unas dobles páginas increíbles. Una acción frenética, vibrante. En pocas palabras, yo esta obra la resumiría como una obra vibrante y bella. O sea, una obra repleta de acción y contada de una forma, vamos, increíblemente bella. O sea, la estilización de la violencia por parte de este autor es algo... Cómo la retrata la violencia, el caos, etcétera, es algo realmente increíble. O sea, el autor, ya digo, está más centrado en retratar esas escenas de acción que caracterizaban a las películas de los 80 de forma artística, que en esto, que en contar una historia más de acción. O sea, ya digo que a mí me ha encantado. O sea, solo hay que ver esta página que me queda así parado, en la que Ryuko irrumpe y vemos aquí cómo el autor no escatima en detalles en esta viñeta para dibujar pues esto, los cristales que acaba de romper con su moto. Y cómo aquí refleja lo que es el fogonazo del disparo de su pistola. Leer este manga para mí ha supuesto toda una experiencia, y es una obra que solo por la experiencia yo la recomiendo. Así que nada, vamos allá con la parte 3 del vídeo, donde bueno, voy a decir pues unas palabras finales y ya me despido de vosotros. Venga, vamos allá. Bueno gente, pues lo dicho, Ryuko, este manga que nos ha traído Héroes de Papel en formato tapa dura, es un manga que si buscáis algo diferente y os gusta el cine de acción, vamos, si buscáis algo diferente, algo que tengáis la sensación al leerlo de, madre mía, esto no he leído nada igual, id a por él porque vamos, va a cumplir vuestras expectativas. Si lo que buscáis es eso, algo único y diferente, algo que además tenga un alto valor artístico. Y es que este manga, ya digo, el autor más que centrarse en contar una historia, lo que hace es esto, mostrar pues un ejercicio a nivel artístico, y también al mismo tiempo pues eso, resulta interesante por los temas que trata, porque tenemos a una protagonista que no se mueve por la venganza. Y es que el autor ya lo deja muy claro. Este manga no es una historia de venganza. No es una historia de venganza, y a continuación ya nos dice el propio autor que la justicia y el mal pues son las dos caras de la misma moneda. Muy interesante, la verdad, porque ya digo, es que es una obra que a nivel artístico está muy bien. Luego a nivel argumental pues se apoya en los tópicos del cine de acción de los 70 y 80, pero va más allá, pues eso, ofreciéndonos pues una reflexión sobre por qué suceden conflictos armados en países lejanos de Oriente Medio y tal, por qué
el mundo es tan cruel, ya no solo para esto, para la gente que vive ahí, sino para gente que ha sido, pues, ha propiciado esas situaciones. Tal cual, ¿eh? Es que es una obra muy buena, deja pozo, ¿eh? Deja pozo, ¿eh? Se me nota, ¿verdad? Se me nota, que aún la estoy digiriendo, aún la estoy digiriendo. Puede que en esta reseña no haya sido del todo claro, pero me gusta que haya quedado así porque así queda un poco abstracta, como la obra en sí, así que me gusta, siento que me gusta cómo ha quedado la reseña. Así que bueno, yo ante todo pues espero haberos animado a darle una oportunidad a esta obra, porque ya digo, veo que la gente pues se va siempre a lo mainstream, a lo famoso, pero ya digo, id también a por cosas que no sean mainstream, porque eso no solo os expande la mente, sino que también puede que descubráis que realmente os gustaba más otro tipo de manga. Un manga que ya digo que se centra más en esto, en transmitir un mensaje por parte del autor que en llegar a esto, a una amplia variedad de público. Así que nada, Ryuko, un manga recomendadísimo, ya digo, si os gusta el arte y si buscáis algo diferente. En fin, gente, pues ya me despido de vosotros y nos vemos en próximos vídeos del canal, ¿vale? Venga, cuidaos mucho, un saludo y que os vaya muy bien.